A nombre de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay, les doy la más cordial bienvenida. Me voy a permitir presentarles al maestro Carlos Félix Campa Arbizu. Él es director técnico y socio fundador de Agile and Digital Business Consulting, con más de 15 años de experiencia en telecomunicaciones, ciencia de datos y transformación digital en sectores público y privado. Actualmente es gerente en Telmex, donde ha liderado proyectos estratégicos de modernización tecnológica y evaluación de sistemas corporativos. Previamente se desempeñó en Alcatel Lucent, la SCT y áreas de soporte técnico especializado. Es profesor de posgrado en la Maestría de Alta Dirección de la UNAM y coordinador académico del Diplomado en Transformación Digital, impartiendo cursos de Business Analytics, métodos cuantitativos, operaciones y tecnologías emergentes. Ha desarrollado actividades de investigación y divulgación desde 2009 con publicaciones en congresos y revistas indizadas como Springer and IEE. También ha participado como asesor sinodal de exámenes de grados y experiencia como conferencista en foros académicos y profesionales nacionales e internacionales. Cuenta con una maestría en Ciencias de Telecomunicaciones por el IPN y una maestría en Alta Dirección por la UNAM, además de formación especializada en Data Science. Pues bien, le cedo los micrófonos al maestro. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Adelante. Hola, buenas tardes. No, maestra Aurora, pues gracias a ti por esta amable invitación, por esta amable presentación. Estoy muy contento porque hace unos minutos platicaba con la maestra Aurora sobre la historia de este Departamento de Educación Continua por parte de la Facultad de Ingeniería y pues me da mucho gusto el saber que me están considerando en esta conferencia, en esta invitación, en la más antigua de del Departamento de Educación Continua que se da y que se da por parte de esta facultad. Entonces, para mí es un verdadero honor el estar el día de hoy con ustedes. Como lo mencionó la maestra Aurora, pues ha hablado sobre sobre parte de mi formación, que ha sido formación académica. Yo realicé estudios primero de ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional, muy tecnológicos, muy basado en la computación. Me han gustado mucho las matemáticas toda mi vida y esto lo menciono porque alrededor de esta conferencia pues hay muchas matemáticas, que lo que yo busco es que no sea una presentación teórica, sino más bien, o sea, teórica, matemática, técnica, sino más bien algo que sea enfocado en los negocios. Y posteriormente también pues he tomado capacitaciones en negocios a través de un MBA aquí por la misma Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. Tengo esa experiencia en los ramos tecnológicos de consultoría y de docencia. Me gusta mucho el ajedrez, el fútbol, el trabajo en equipo y viajar. Esto lo comento porque mucho de todo esto que les acabo de platicar como gustos y como formación convergen en esta conferencia, en primer lugar, y también los ejemplos que les traigo son ejemplos de estas pasiones, de estos gustos que tengo en la vida. Entonces, bueno, el tema de esta conferencia es Business Analytics, decidir con evidencia y convertir datos en estrategia. Se vuelve importante en nuestro mundo actual, en donde pues hay cambios acelerados, muy rápidos también, y eso genera alta volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, todo lo que conocemos alrededor de los negocios. Entrando en materia, vamos a hablar, la agenda que tengo para esta presentación es un breve preámbulo, les voy a platicar sobre algunos ejemplos, el contexto en el cual nos estamos moviendo, qué oportunidades hay en este contexto, cómo deciden normalmente las organizaciones y cómo lo hacemos nosotros. Aquí es una pregunta que no solamente se plantea para el análisis de esta conferencia, sino también para cada uno de nosotros. ¿Qué es Business Analytics? Un poco de los conceptos, la aplicación del Business Analytics y los riesgos cuando no se implementa de forma correcta, las habilidades requeridas que principalmente tiene que ver con la transdisciplinariedad o lo que se conoce como burdamente el trabajo en equipo, pero que va más allá, va el poder aportar, el poder crear innovación. También hablamos de habilidades de pensamiento sistémico y pensamiento complejo. Vamos a ir tocando esos temas. La presentación pues la tengo destinada para este tiempo. Conclusiones y referencias en las cuales me basé para crear esta presentación y que creo que son las más significativas.
decía que me gustaba bien el ajedrez, ¿no? Y qué daría yo por poder jugar en alguna ocasión con algún campeón mundial. Hay algunas buenas anécdotas en donde los campeones mundiales, cuando juegan en juegos de exhibición, lo que se conoce como simultáneas, hay algunas personas, algunos nobles en el ajedrez que intentan darles mate al pastor, que es una manera, pues un poco irrespetuosa, digámoslo así, de querer jugar o enfrentar a los exponentes o a los máximos exponentes mundiales. Entonces, bueno, cuando realmente no comprendemos el tablero completo, casi cualquier jugada parece correcta. Este lema, esta frase de inicio, de arranque, es importante porque en las organizaciones de hoy día, muchas veces por todo lo que está sucediendo, por el contexto tan complejo, por la ambigüedad y la hiperconectividad, no entendemos completamente o no entienden las organizaciones cuál es este contexto y con base en ello, pues qué decisiones podrían o deberían de tomar. Entonces, terminan actuando muchas veces por emoción más que por un sustento, ¿no? Un breve contexto ya, hablando de la presentación, pues es importante mencionar que la hiperconectividad actualmente es uno de los, digamos que de los factores que propician el que haya esta volatilidad tan grande en los negocios, ¿no? Lo que le conocemos como la entropía organizacional. Y nada más por mencionar un ejemplo, para alcanzar 50 millones de usuarios, los teléfonos fijos lo hicieron en 75 años, mientras que los teléfonos móviles en 12 años, pero hubo una aplicación Pokémon Go que lo hizo tan solo 19 días. Así han cambiado pues todas estas maneras de conectarnos, estas formas distintas de interactuar en la sociedad y todos estos patrones de consumo pues nos han llevado a un camino en donde actualmente las organizaciones, si bien lo aprovechan, también tienen muchos retos que enfrentar. Otro aspecto importante de todo esto es que hay una gran adopción del Internet. Actualmente tenemos el 73.2%, se habla actualmente de ya cerca del 76% de adopción del Internet. Eso quiere decir que la mayor cantidad de personas, 6 billones, un poco más de 6 billones o 6 mil millones de personas están conectadas al Internet. Y aquí hay una frase de Bill Gates que dice que cualquier negocio que no esté conectado a Internet simplemente pues no existe. Hablábamos de la hiperconectividad, aquí el Internet de las cosas principalmente es el que genera la mayor hiperconectividad en el mundo y aquí hay una gráfica que nos permite vislumbrarlo hasta el 2027. Se habla de cerca de 50 mil millones de dispositivos conectados, siendo nosotros 8.150 millones de personas en el mundo. Quiere decir que hay cerca de 5.5 dispositivos por persona en el mundo conectados. Por eso es el Internet de las cosas, porque ahora más cosas están conectadas que personas en el mundo. Y todo esto nos lleva a un entorno de alta complejidad, ¿no? Los entornos VUCA, que son de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad e hiperconectividad. Y esto está dando esta pantalla de complejidad o digamos, un entorno que cada vez se nubla más, porque pues tratar de competir en un entorno así, en donde las grandes organizaciones siempre van a llevar la ventaja, es muy difícil. ¿Cuáles son las oportunidades? Porque hasta el momento pareciera que todo es complejo, que hay una gran dificultad para poder competir. ¿Qué hacemos entonces, no? ¿Cuáles son las oportunidades reales para una persona a pie, para una pyme, para competir en este mercado? Y básicamente yo lo pongo en 5 grupos. Lo agrupo en que hay una gran inversión extranjera directa tecnológica en México. México se posiciona actualmente como un país que ha sido muy atractivo para la inversión, principalmente en tecnología, Amazon, Oracle, industria de los microchips. Se habla actualmente de esas empresas que forman parte ahora o que quieren formar parte de nuestro ecosistema. Una red compartida. Esta red compartida que está dado por proveedores, pero también por política pública, nos permite tener una conectividad cercana al 80% en la actualidad, un crecimiento de los operadores móviles virtuales, que también es un modelo de negocios nuevo que nos permite mayor flexibilidad a la hora de poder contratar un servicio de telefonía celular. Estrategia de la CFE, que tiene que ver con esta estrategia de telecomunicaciones para todos y que pues al final nos permite compartir o integrarnos más bien, incluirnos dentro de esta sociedad conectada.
Una nube democratizada que también estas inversiones que comentaba yo en un principio por parte de grandes organizaciones nos permiten también tener opciones para poder subir nuestros archivos a la nube, utilizar esa tecnología que al final ha sido de gran utilidad para poder tener omnipresencia, es decir, poder conectarnos en cualquier momento a cualquier dispositivo o a cualquier documento que sea importante. La inteligencia artificial generativa fue un boom hace 4 años, en el 2022 se habló apenas del surgimiento y actualmente es una tecnología que se ha adoptado muy rápido dentro de las organizaciones, pues por las bondades que tiene, las bondades principalmente de poder hacer uso de esta para poder generar reportes, para poder resumir algunos textos que son muy amplios y que necesitamos leerlos y pues obtener los insights o los aspectos más relevantes de estos documentos. Entonces, bueno, pues eso también se ha vuelto muy importante y la competencia que ha habido alrededor de ello, pues la ha puesto al servicio de todas las personas. Hablamos de China, de Estados Unidos, de Europa, que tienen sus inteligencias artificiales generativas, que son comerciales y que pues están compitiendo bastante bien. Y el nearshoring también es bien importante mencionar que este contexto geográfico que tenemos actual y de economía pues nos ha permitido también ser base para estas inversiones extranjeras directas y que pues nos hace falta definitivamente ante esto personal capacitado. Todas estas oportunidades, muchas veces en el diplomado de transformación digital que por ahí brindamos también a través de nuestra máxima casa de estudios, los alumnos dicen es que más que oportunidades parece algo que nos agobia, ¿no? Pero cuando se entiende el tablero, cuando logramos entender por qué son oportunidades y cómo poderlas aprovechar, es cuando realmente terminamos por potenciar lo que realmente nosotros podemos hacer. Hay democratización de la información actualmente. Hay agendas alineadas, no la voy a explicar esta, pero básicamente el World Economic Forum, la UNESCO a través del Banco Interamericano de Desarrollo y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda Nacional, la Coparmex y la CEPAL, están alineadas siempre en pro de mencionar a los datos y a la transformación digital como uno de los precursores de competitividad organizacional. Entonces, bueno, básicamente ese es el contexto. Traté de resumirlo lo más que pude. Espero que no haya ocupado gran parte de la presentación porque al final es importante considerarlo como el tablero en el cual estamos jugando actualmente. Y la pregunta que nos hacemos, ¿es fácil tomar decisiones? Muchas veces nosotros cuando vemos al director y que decimos, bueno, es que él nada más toma decisiones y quien trabaja, quien opera en la organización somos nosotros. ¿Será que está sobrevalorado la función del tomador de decisiones? Bueno, pues para que tengan claridad en lo que implica tomar una decisión, voy a mencionar solamente cuatro paradojas o cuatro teorías sobre la toma de decisiones. Una de ellas es la paradoja del burro de Buridan, donde pues John Buridan en Francia, por ahí del siglo XIV, menciona este cuento en donde dice que hay un burro que es un ente pensante que tiene que elegir entre la opción A o la opción B, está sediento y está hambriento. Entonces, si es un ser pensante y si todo lo tomáramos con base en la racionalidad, el burro se quedaría pasmado y moriría de hambre, ¿no? Entonces, básicamente, esa no es una opción. La otra, la paradoja de la elección. Sucede que en algún momento se hizo una prueba, se hizo por ahí un experimento en donde se pusieron 2 mesas de degustación de mermeladas en un centro comercial y una con 24 opciones y otra con 6 opciones. Resulta que la que atrajo a más personas a probarlas fue la de 24 opciones, pero la que generó más conversión o la que realmente terminó vendiendo más era la mesa de las 6 opciones. Eso quiere decir que muchas veces pues, podría bloquear tantas opciones la decisión que nosotros podemos tomar. La racionalidad limitada también, pues la capacidad humana actualmente está sobrepasada por la gran cantidad de datos. No podemos creer que nosotros somos capaces de analizar tantos datos, necesitamos de sistemas y básicamente esta racionalidad limitada la dice un premio Nobel, no recuerdo ahorita el nombre, pero lo habla un premio Nobel en donde básicamente la decisión que nosotros tomamos es la decisión, no es la óptima, es la que satisface en ese momento la necesidad y pues esa que satisface termina probablemente siendo la peor en algún momento, ¿no? Ya cuando la evaluamos. Y la decisión emocional de Jonathan Haidt. Jonathan Haidt, también un filósofo que habla sobre la felicidad, en su libro de La hipótesis de la felicidad, habla que las personas tendemos, así como si fuera un jinete y el elefante termina siendo la parte emocional de la decisión y la persona la parte racional. Sucede que hay estudios que sugieren
que la mayor cantidad o más bien dentro de una decisión, está principalmente comandada por la emoción más que por la racionalidad. Se toma la decisión y bueno, lo hemos visto dentro de nuestras organizaciones, se toma una decisión y después la parte racional se encarga de justificarla, pero así no debería de funcionar la decisión, ¿no? Entonces, bueno, básicamente a través de esas paradojas, creo que la respuesta se da y es complejo a veces tomar decisiones. Les pongo este ejemplo. Hemos hecho diferentes análisis a partir de uso de diferentes herramientas matemáticas, teorías de grafos, por ejemplo, para este caso en particular, una colaboración que tuvimos con la CONADE, en donde un coach de entrenador ¿cómo se llama?, de fútbol, de fuerzas, bueno, de escuelita de fútbol, pues quiso buscar una mejora en la estrategia de sus jugadores y pues él, lo que hicimos aquí fue generar un mapeo de la cantidad de pases que podía tomar cada uno de los jugadores y la eficiencia del jugador, solamente medido de dos maneras. La eficiencia de si el pase que él terminaba dando era correcto y también la eficiencia de si él terminaba haciendo una jugada correcta, o sea, o anotando gol o había avanzado de forma correcta y al final, pues, digamos, aquí vamos a ver la simulación, no, no es una simulación, más bien es el mapeo de lo que sucedió en la realidad y vamos a ir viendo cómo los círculos van creciendo conforme más pases se les van dando, de tal manera que se logra evidenciar la centralidad, es decir, la importancia de cada jugador dentro de la cancha, ¿no? Aquí vamos viendo cómo se van moviendo los porcentajes de eficiencia y vamos viendo cómo algunos van cambiando de verde a amarillo. Eso quiere decir pues que han cometido errores. Resultó, después de un análisis que ya se realizó después de causalidad, porque este simplemente fue un análisis de redes, en donde se identificó con base en esos parámetros que les acabo de comentar, pero el resultado fue 2-0. Terminó ganando el equipo en análisis, terminó ganando 2-0 contra el equipo visitante. Y aquí básicamente mucho de eso se podría ver desde el portero, ¿no? El portero está en verde, quiere decir que el portero realmente no tuvo fallas, aunque pudo haber sido un golazo, no había forma que el portero lo detuviera, ¿no? Pero también aquí vemos que está en amarillo, en ámbar, casi en naranja, el puntero o el delantero. Y este delantero pues está en ámbar pues sabemos que normalmente los delanteros tienen mucha presión porque son los que tienen que encargarse de buscar anotar goles y pueden perder muchas veces el balón, pero cuando ellos pierden muchas veces el balón, quiere decir dos cosas. Una, que han llegado de forma frecuente a la otra portería y el otro, que pues simplemente a lo mejor alguno de muchos pues terminó notándolo, porque al final tienden a perder más que el portero. Si el portero pierde o si el portero tiene un error, normalmente termina siendo un gol en contra, ¿no? Por eso es que aquí se alcanza a ver un poco esta parte. Pero bueno, ese es el ejemplo uno. Otro ejemplo que les hablaba yo que me gusta trabajar en equipo, en una empresa estuvimos nosotros analizando una red también de colaboración que existía dentro de la organización con diferentes grupos de trabajo en una empresa que desarrolla software. Esta empresa que desarrolla software pues tiene diferentes equipos, se reúnen en reuniones pequeñas, cortas, en Scrum con grupos pequeños, pero al final hicimos un experimento y analizamos la forma en la que el liderazgo impactaba sobre la innovación dentro de los grupos. Aquí lo que se buscaba es validar qué tan factible era que la innovación se diera en un grupo o en otro e identificar cuál sería la variable más importante a analizar. En este caso, partiendo en este particular análisis que les pongo aquí, es simplemente el liderazgo. Buscamos otras variables, pero al final este es el liderazgo. La del lado derecho, que es la que estoy poniendo ahorita, la que corrí, es en donde el líder acapara la mayor cantidad digamos que de la reunión, es un líder autocrático que promueve muy poco la participación del equipo, que le gusta el protagonismo, etcétera, ¿no? Y vemos cómo al final termina acaparando la reunión en tiempo y termina habiendo poca colaboración. Incluso hay 6 personas que terminan por no, pues por ser silenciosos. La realidad es que se les preguntaba después, oye, si nada más van a ser 4, ¿por qué no nada más 4 en la reunión, no? Y al final vemos del lado izquierdo, ahorita estoy corriendo la evaluación del líder democrático. Este líder que sí promueve la participación. El líder se dan cuenta que aquí hay un punto en donde este líder sí crece más que los demás, porque sí tenía más protagonismo que los demás en esa reunión particular, pero al final promueve la participación de casi todos. Hay algunos que participan muy poco, ¿no?
Y aquí, pues obviamente hablaba de que si queremos buscar un mecanismo de la innovación, pues sería a través de la participación y de promover o ser promotores de una participación equilibrada en unas reuniones de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, luego se hizo otro experimento con este mismo líder donde se le pidió que más que ser protagonista, preguntara al equipo. Fue muy interesante porque fue donde todos crecieron mucho y el líder se mantuvo pequeño, pero finalmente el líder era quien llevaba la reunión. Ya pasando a otro tipo de análisis, eso fue análisis ¿cómo se llama?, de teoría de grafos o de redes. Y este es otro tipo de análisis en donde tenemos datos que pudimos en una plataforma de agencia de viajes que se encarga, o que lo que quería era analizar cómo eran sus compradores, cómo eran sus clientes, qué características tenían, qué tanta conversión se podría dar, qué estrategias se podrían realizar para que esos clientes pues compraran más viajes y se les pudiera retener de mejor manera. Y al final se identificó que se pudieron crear cuatro clústeres, cuatro agrupaciones de tipos de clientes, ¿no? Esto no me gustaría como entrar tanto al detalle, pero básicamente se crearon dos componentes principales o dos constructos que están a su vez conformados por múltiples variables, pero para no hacer este gráfico en n dimensiones, lo hicimos, o en 8 dimensiones, que eran las variables que analizamos, lo pusimos o agrupamos las variables de tal forma que se crearon constructos o componentes principales para solamente poderlo ver en dos ejes, ¿no? Que lo cual lo vuelve mucho más sencillo de observar. Con con el método de K-means se pudo segmentación, se pudo identificar patrones y clasificar, finalmente creando cuatro clústeres. El clúster primero, que son los usuarios exploratorios, son los que daban más clics a la página, pero compraban menos. Son los más complejos, los más difíciles, porque no terminaban convirtiéndose y pues bueno, había finalmente una tasa de rechazo bastante alta. Viajeros planificados, que son los que compraban más, compradores rápidos, que son los que con menos interacciones hacían mayor conversión, es decir, compraban más con menos interacciones, son los que todos quisiéramos tener, ¿no? Son clientes que probablemente de corporativos tienen un viaje para mañana, independientemente del precio lo van a comprar. Y finalmente, clúster de viajes más largos y que son familiares. Estos son muy similares al C1. El grupo de clúster 3 es muy similar al clúster 1, pero vale la pena segmentarlos porque si se dan cuenta, si aquí lo vemos aquí en la presentación, vemos que se encuentran en la parte inferior, ¿no? Aquí de la gráfica. Y podríamos decir, ¿por qué no lo dejaste en un solo clúster? Pues porque sí vale la pena decir que hay gente, como vemos aquí en las variables, hay algunas que tienen que ver con la distancia que recorren, es decir, el tipo de vuelo que ellos adquieren, ¿no? Un vuelo, no es lo mismo un vuelo aquí nacional que un vuelo a Europa, a Asia, a África, a Oceanía, ¿no? Son diferentes y por lo tanto es importante que la empresa conozca pues este tipo de comportamiento por parte de los clientes. Y pues todo esto, al final, ¿de qué serviría tener toda esta segmentación, hacer todo este análisis a través de una herramienta importante o tener datos? De nada si realmente no logramos generar estrategias. ¿Y qué es lo que aquí se generó? Una estrategia por canal y un marketing segmentado, ¿no? Ya les di los ejemplos, quise iniciar con los ejemplos porque a veces es más visual y se vuelve interesante todo esto. Y ahora quiero hablarles de qué es lo que hay detrás de todos estos análisis de Business Analytics. A modo de concepto, Business Analytics tiene una triada, que son los datos, los modelos y el contexto del negocio, lo que permite tomar buenas decisiones. Se hacen inferencias, predicciones y recomendaciones, y aquí lo que se busca es eficientar la operación, reducir costos, obtener un retorno de inversión, obviamente, de lo que se implemente, y finalmente, y lo más importante, reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. Aquí es donde se vuelve un poco complejo, ¿no? Pero fíjense, muy interesante. Este diagrama, bueno, este primer modelo, en donde me gusta mucho porque Nord y Bueno Campos, Eduardo Bueno, habla sobre cómo los datos terminan por convertirse en competitividad, que es lo que todos queremos. No queremos nosotros que el dato se mantenga ahí en las bases de datos, no queremos tampoco que sea solamente conocimiento, no queremos que se convierta solamente en un potencial de acción, es más, no queremos que sea solamente acción, queremos que se convierta en una competencia y que además sea única, que sea la competencia con la cual nosotros podamos, pues finalmente, hacer competir en el mercado, competir con los que hacen algo similar a lo que hacemos nosotros, es decir, a nuestros competidores, valga la redundancia,
y ser los mejores en lo que estamos ofreciendo como servicio, como producto. Y es aquí donde tiene sentido el que hagamos o el que empecemos a hablar sobre business analytics, sobre gobernanza de datos, sobre uso de la inteligencia artificial, no antes, no sin entender cómo está el tablero. Esta infografía la voy a explicar brevemente, simplemente mapeada en los datos. La tomo por ahí de una persona del maestro Roberto Andrade, que por ahí del artículo de Michael Porter de What's Strategy, él generó esta infografía a través de un prompt que realizó con Gemini. Entonces, bueno, al final aquí lo interesante es que lo que nosotros debemos de buscar con los datos es generar estrategias. Sí, eficiencia operativa, o sea, no estamos peleados con dar eficiencia operativa, pero más que eso, que si tenemos tanta información, que si tenemos documentación, que si hemos recopilado datos a lo largo de los años, esto se convierta en que nosotros podamos tener o buscar una posición única en el mercado. Identificar los lugares en donde tenemos que estar, dejar de hacer, en la parte de los trade-offs, dejar de hacer lo que tal vez es bueno para el negocio, pero no es lo mejor. Es aquí donde hay que decidir claramente. Hay cosas que sí me aportan en el negocio, pero no es lo mejor para que yo pueda seguir siendo competitivo, ¿no? Y finalmente, pues todo este engranaje de lo que nosotros hacemos, de las actividades que se vayan realizando, que sea un engranaje perfecto para que el mecanismo funcione hacia la estrategia de la organización, hacia la misión, visión, hacia la estrategia corporativa, todo esto que hemos, bueno, que se platica cuando hablamos de estrategia organizacional, ¿no? Voy a hablar de modelo, ya no lo voy a explicar, pero aquí se ve que la gobernanza de los datos es importante en la arquitectura de los datos, en el diseño, en la operación, qué calidad de datos vamos a tener, qué interoperabilidad de los datos vamos a poder dar a través de los sistemas que tenemos. Y pues aquí los objetivos básicos es la toma de decisiones basada en evidencia, descubrimiento de patrones, optimización y competitividad, ¿no? Vemos los roles de la gobernanza de datos, el director de datos, que es el encargado, el que debe ser responsable de impulsar estas estrategias. Vemos a los representantes interdepartamentales. Gracias a estos representantes interdepartamentales, vamos a poder mapear todo lo que hay dentro de la organización, medir las diferentes áreas a través de metodologías que estén estandarizadas a partir de esta gobernanza de datos que va a ser regida o dirigida por un director de datos, pero que se va a implementar posteriormente para que todos puedan medir en sus diferentes áreas. Vamos también a poder ver un equipo de administración de datos que finalmente es la parte ingenieril que va a dar sustento a toda la arquitectura, a supervisar los datos y finalmente que se puedan aplicar estas políticas en el día a día. Aquí hay algo bien interesante porque nos pudiéramos plantear que ya teniendo datos, teniendo analítica, teniendo todas estas bases, por ejemplo, un pipeline de analítica bien estructurado, un data warehouse, inteligencia artificial, todo esto pues nos llevaría entonces a tener buenas decisiones. La realidad es que para poder generar buenas decisiones, les hablaba de esta triada, de la calidad de los datos, de la capacidad analítica de los sistemas que tenemos dentro de la organización y finalmente algo que es bien importante, este criterio estratégico del decisor. El decisor, quien va a tomar la decisión final, debe de entender todo el tablero, debe de no solamente basarse en los datos, sino también en su criterio y lo que existe alrededor de la experiencia del negocio, pues para que ahora sí conjunte la información o el resultado que obtenemos de todos los datos con su criterio y se pueda tomar esta buena decisión. No se aísla una de otra, porque si hay una interdependencia entre que si tener buenos datos puede ayudar a tomar o a mejorar el criterio estratégico del decisor, también se puede hacer a través de pues, los reportes que estén dirigidos justamente a que solamente se ejecuten, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante con algunas de las preguntas de investigación. Yo les recomiendo este libro. Este libro me gusta Keeping Up with the Quants porque nos ayuda a ver este proceso de análisis de datos a través de cuatro subprocesos muy interesantes, que es enmarcar el problema, resolver el problema, presentar los resultados y finalmente tomar las decisiones. Todos estos datos tienen que ir dirigidos a la acción.
En esta parte de enmarcar el problema es como lo que se hace cuando se hace una investigación dentro de una, o sea, escolar o dentro de una organización. Hay que tener preguntas claras que queramos resolver a través de la analítica o de los datos y posteriormente pues ya aplicar ahora sí pues todos los procesos, aplicar por ejemplo, el modelo que más convenga, si es una red neuronal backpropagation, si es una red neuronal evolutiva, si es un super vector machine, de machine learning, o sea, aquí es donde empezamos a identificar qué aplicar con base en conocer el problema y desde conocer el problema nosotros tenemos que tener claridad en el negocio, siempre orientados a los objetivos y a las estrategias organizacionales. Obviamente la parte de presentar los resultados es donde yo decía, va interconectado el hecho de que nosotros ayudemos al decisor a que mejore pues este análisis o que tenga esta experiencia para poder tomar mejores decisiones. Aquí es donde nosotros podemos ayudarle mucho porque también pasa lo que platicábamos hace un momento. Cuando tenemos muchos reportes, se terminan convirtiendo en mucha información, en muchos datos y termina por paralizar la decisión que pueda tomar el decisor o el director. Fíjense, esto se las dejo aquí nada más para que ojalá si le puedan obtener un screenshot de esta presentación o de esta diapositiva. Hay algunas preguntas que no tienen propósito, o sea, cuando nos hacemos preguntas a resolver a través de la analítica de datos, tenemos que entender, por ejemplo, que hay preguntas que son descriptivas pero no tienen un propósito. Voy a solamente mencionar la primera. ¿Cuántos clientes tenemos? ¿Cuántas ventas hubo este mes? ¿Y cuántas visitas tuvo la página? Están bien a modo de tener una variable que podamos medir, pero no a la hora de que se lo pasemos, por ejemplo, al director general y que el director tenga que tomar una decisión. ¿Cuál es el problema de estas primeras tres preguntas? Que, como lo dice aquí, solamente describen el pasado, no ayudan a decidir nada. ¿Cómo sería mejor? Una mejor pregunta para esta primera parte sería qué factores están explicando la caída en ventas este mes. Y más aún, la última pregunta sí tiene además un llamado a la acción de la organización, ¿no? Dice, preguntas que no conectan con la acción, ¿cuál es la tendencia histórica de las ventas y cómo ha evolucionado el mercado? ¿Cuál sería la pregunta más adecuada? ¿Qué segmentos de mercado están creciendo y dónde debemos enfocar la inversión? Un poco lo que pasó con Netflix, ¿no? Que lo vamos a ver también más adelante, pero fue la manera en la que se decidió crear una serie en la que se invirtieron 100 millones de dólares y que fue un éxito rotundo, sin haber un precedente, sin existir todavía un grupo de personas o de público, digamos que adepto a esta serie, sin tener ninguna prueba piloto de esta serie, se pudo a través de los datos realizar esa inversión que fue muy exitosa. La aplicación del Business Analytics es aquí donde vale la pena empezar a identificar pues que todos estos métodos, que son métodos cuantitativos, nos permiten llevarlo más allá de solamente analizarlo, ¿no? Y aquí vamos a tener 4 modelos de análisis de datos. Esto es bien importante porque aquí nosotros podemos mapear también el nivel de madurez que tenemos dentro de la organización relacionado con el análisis de datos, ¿no? Un análisis es el descriptivo, el diagnóstico, predictivo y prescriptivo. El primero responde a la pregunta de qué sucedió. Digamos, las matemáticas que se utilizan es estadística descriptiva, los índices, las medidas de tendencia central, no sé, el promedio, la media, la varianza, la covarianza, todo esto, ¿no? Bueno, varianza, media, moda son las que nos pueden ayudar, varianza, covarianza también, como parte de este primer análisis descriptivo. Del análisis diagnóstico, ¿por qué sucedió? Aquí viene ya un poco la correlación, la regresión, las pruebas de hipótesis, son estadística que se le conoce como estadística inferencial, que nos permiten pues dar un diagnóstico de lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que en un grupo de trabajo la gente está desmotivada? ¿Por qué sucede que esta inversión está fracasando? ¿O por qué no deberíamos de hacer soporte técnico sobre todas las centrales que tenemos de telefonía, ¿no? Y bueno, esas son de las preguntas que se pueden responder a través de estos modelos matemáticos. Análisis predictivo, pues ya es qué sucederá, pruebas de regresión, lineal, logarítmica, aritma, logística, árboles de decisiones, SVM, los Super Vector Machine,
redes neuronales, Monte Carlo, y aquí nosotros lo que hacemos es qué sucederá en el futuro, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a invertir en la bolsa, pues lo que queremos saber es predecir un poco el comportamiento de los mercados para saber de qué manera vamos a invertir. Y finalmente el análisis prescriptivo, pues ¿qué debemos hacer? Este es el análisis o el último nivel de madurez de una organización que está basada en los datos, porque aquí es donde nos dice qué debemos de hacer, una optimización lineal, por ejemplo, a través de un análisis de tipo de Monte Carlo, ¿no? O a través, por ejemplo, de programación lineal podemos identificar cuál es la mejor ruta o cuál es el mejor proceso para realizar pues algún producto. O, por ejemplo, aquí también a través de redes neuronales evolutivas podemos entender mejorar, pues sí, la solución de un problema que es multiobjetivo. Entonces, pues aquí viene teoría de decisiones, simulaciones y algunas heurísticas. Y este es el caso del que les hablaba. Este caso en donde pues se tuvo que hacer un análisis de cuáles eran los gustos del público en la plataforma de Netflix, qué era lo que más engagement tenía en cuestión de temática, cuáles eran los actores también que tenían mejores comentarios o que recibían las mejores críticas, qué tipo de películas o de series eran las que la gente aceptaba de mejor manera. Pues bueno, a través de esos datos parecía una apuesta pues ciertamente irracional el invertir 100 millones de dólares solamente por intuición. La realidad es que no se hizo por intuición, se hizo totalmente alineado con una analítica, con los datos que se analizaron de toda la información que la plataforma había recabado para poder crear una serie que además fue súper exitosa. Una serie que ha ganado 33 premios Emmys, entre Emmys y Globos de Oro. Tuvo un retorno de inversión en tan solo 6 meses, recuperó la inversión de estos 100 millones y además generó un tráfico importante para la plataforma y pues bueno, no se diga la cantidad de suscripciones que también generó esta serie, ¿no? Y pues es un caso ahí emblemático del que se habla cuando se habla de decisiones tomadas con datos. Estas herramientas, bueno, todo esto pues ya hemos hablado de la relevancia, hay diferentes herramientas tecnológicas, aquí solamente mencioné algunas, son como las que más se escuchan, pero pues esto tiene que ver con finalmente una ingeniería de datos que vale la pena mencionar. A lo mejor en esta conferencia no me voy a meter mucho a estos, pues, bueno, arquitecturas, a platicar sobre pues, cómo, por ejemplo, poder crear o estructurar un buen pipeline de datos o estructurar, por ejemplo, un data warehouse, que por cierto tenemos un proyecto muy interesante de un data warehouse que estamos introduciendo a través de Proxmox, que es una forma de gestionar o crear una red local, una nube privada dentro de nuestra organización y en la que estamos tratando de montar sobre microservicios para los que son ingenieros en esta conferencia, pues los data warehouse, ¿no? En fin, estas tecnologías al final siempre son la base sobre la cual se va a montar pues toda la interacción de la que estamos hablando. ¿Cuál es el impacto real del Business Analytics? ¿Y por qué se vuelve tan importante? Ya mencionábamos el caso de House of Cards, de Netflix, que es muy importante, muy interesante y generó un hito incluso en el streaming. Pero también Amazon, fíjense, Amazon con la predicción de consumo, aquí como lo menciona la presentación, el motor de recomendaciones genera hasta el 35% de sus ingresos totales mediante algoritmos de filtrado colaborativo. Esto habla de una eficiencia tremenda dentro de la organización, pues porque se pueden ahorrar algunos costos asociados a este tipo ¿cómo se llama?, de ingresos obtenidos o de conversiones. La ubicación perfecta que utiliza, por ejemplo, Starbucks para poder montar desde que se monta la nueva sucursal, desde el primer mes empezamos a tener resultados. ¿Cómo es eso posible cuando hay negocios que sufren pues por tener buenos resultados los primeros meses, ¿no? Y terminan siendo negocios de supervivencia. Pero ¿qué pasaría si estos negocios ya fueran enfocados en un área, en una región, hacia un segmento que ya es específico y que sabemos que sí va a tener una probabilidad de éxito? Hablamos de los riesgos, recuerden. No es que va a tener éxito totalmente, pero sí hay una probabilidad mayor de éxito y lo podemos ver desde los casos que hemos estado ahorita mencionando.
Netflix, pues el tema de la retención de la audiencia. Ellos, es un dato que me falta confirmar, pero me falta confirmar porque cuando lo estaba yo repasando, analizando, dije es demasiado, pero lo voy a analizar, lo voy a corroborar, pero hablaba de un ahorro enorme, ¿no? En el artículo que yo leí hablaba de $1.000 millones anuales por este ahorro de retención, pero bueno, ahí se los dejo también un poquito de tarea y lo menciono porque se me hace relevante, pero quiero que el dato se corrobore, por favor. Ante esto, pues también se presentan riesgos de una mala implementación, decisiones basadas en datos incorrectos, analytics que no tienen retorno de inversión porque no se implementan de forma adecuada o porque no se selecciona correctamente la tecnología. Muchas veces nos vamos con la moda y no con lo que realmente nos es útil. Y eso es importante mencionarlo porque termina dando dolores de cabeza terribles para los directores que lo implementan. Una verdad fragmentada que muchas veces, como lo tenemos en las organizaciones que no tienen esta cultura de datos, tienen los datos o tienen silos de información y esos silos de información generan verdades fragmentadas. Por eso es que los data lakes o los data warehouse son importantísimos porque terminan por concentrar toda la información a través de un mecanismo tecnológico, ¿no? La no gobernanza, pues, genera no confianza. El riesgo legal en los datos. ¿Qué pasa con las organizaciones como los bancos? Los bancos necesitan tener estos datos bien resguardados y también necesitan pues que estos datos se manejen con todos los estándares de confiabilidad y de confidencialidad, perdón, era la palabra, la confidencialidad pues que requieren los usuarios, que requieren los dueños de los datos que están proviendo a estas organizaciones de su información. IA sesgada, la IA tiene sesgos porque se entrena a partir de nuestros datos. Si la entrenamos con datos incorrectos, pues va a haber una IA que esté sesgada, que esté entrenada incorrectamente con datos que no son los mejores o que estén sesgados desde un principio, ¿no? Herramientas que nadie usa, el shareware, tenemos muchas veces libros en nuestra casa que ni leemos, así pasa en las organizaciones cuando adquirimos tecnologías, cuando adquirimos infraestructura que no se utiliza y que termina siendo un gasto innecesario y muchas veces pues genera fricciones en las diferentes áreas o en, digamos, cotos de poder dentro de la organización, hablando de la dirección. Tecnología sin adopción es igual a una inversión perdida, insights que no se ejecutan y del dato a la acción hay una brecha crítica. Este, Esto es parte de lo que hemos venido mencionando y básicamente con esto ya voy por terminar mi sesión. Si me permiten un par de minutos nada más para mencionar cuál es la tendencia que hay al día de hoy con todo lo que hemos venido platicando sobre el Business Analytics. Pues básicamente la demanda de roles de personas que estén preparadas se va a aumentar el 40% para 2027. Es un pronóstico por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, pero que está corroborado con una consultora muy grande que es Deloitte. Y bueno, al final ese es el crecimiento que hay de esta demanda de los roles. Por eso, muchas veces en el diplomado que damos nosotros aquí en la UNAM, lo que hablamos es justamente de que independientemente de si eres una persona técnica o que esté involucrado con las matemáticas o la computación, eres alguien que eres propenso a que en algún momento ciertas funcionalidades tuyas importantes dentro de una organización sean suplidas. Por eso es importante antes de eso adelantarnos y pues empezar a tener ese tipo de habilidades. ¿Cuáles son las habilidades? Pues la transdisciplinariedad, básicamente va más allá de la interdisciplinaridad. La interdisciplinaridad nos permite colaborar con diferentes, digamos que perfiles dentro de la organización, sí, principalmente perfiles de conocimiento, pero la transdisciplinaridad va más allá, va a poder crear herramientas y conocimiento nuevo dentro de la organización que permita, pues, justamente buscar esas mejoras de manera adaptativa de la empresa. Pensamiento sistémico, ya les hablaba yo sobre este pensamiento sistémico. Hay un libro muy interesante de Peter, ahorita les digo el nombre, pero nos habla de que todo al final parece sistemas, ¿no? No quiero sonar ingenieril, porque no resulta cuando analizamos y cuando entendemos el contexto de los arquetipos sistémicos, terminamos por entender que todo es un sistema finalmente y que tiene interacciones entre sí entre todos los involucrados, ¿no? Y finalmente el paradigma de la complejidad, en donde tenemos que entender que todo lo que nosotros realicemos dentro de la empresa, en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en el mundo,
tiene un impacto para otras personas, para terceros que ni siquiera a veces entendemos, ¿no? Y por eso es que todas estas habilidades y todo este entendimiento, digamos, holístico de la empresa, del mundo en el que nos movemos actualmente, hablando corporativamente hablando, y pues bueno, digo, no se traslada para otros aspectos, deben de quedarnos claros para pues, poder hacer frente a ello, ¿no? Y lo que decía en un principio, no existe Business Analytics para reemplazar a las personas, existe para ayudarnos a decidir mejor en un mundo donde las emociones nos pueden dominar, donde el exceso de información nos puede paralizar y bueno, nuestra racionalidad tiene límites. Entonces la analítica no sustituye el juicio que puede tener un director o alguien que toma decisiones, sino más bien ayuda a iluminarlo y ayuda a ser un compañero para que dirija, para que oriente todas nuestras decisiones. Con esto yo termino, maestra Aurora. Algunas referencias por ahí que las voy a dejar también para esta presentación. Les agradezco mucho este tiempo de atención. Perfecto. Pues muchas gracias al maestro Carlos Campa. Maestro, solamente como última pregunta de mi parte, ¿qué se llevarían si se inscriben al curso que va a impartir con nosotros? Sí, muy buena pregunta. Bueno, nosotros, bueno, yo he trabajado con este proyecto, se ha trabajado para que vaya en cuatro ejes. Un eje es metodológicamente hablando, ejes de enseñanza-aprendizaje, y uno de ellos pues es la cátedra que a través de la experiencia les pueda yo brindar algunos conceptos, algunos ejemplos, y todo lo que vamos a estar explicándoles alrededor de Business Analytics. Por otro lado, otro de los ejes que también es importante son prácticas reales que van a ustedes estar realizando con plataformas que son gratuitas, open source, y que van a ustedes estar también ya estando de frente a la tecnología, aplicándola para lo que ustedes, para los proyectos que se planteen en el curso y posteriormente para lo que ustedes tengan como proyectos dentro de la organización. El tercero tiene que ver con casos. Vamos a ver algunos casos Harvard, en donde pues van a ustedes a discutirlo, lo vamos a discutir en equipo, vamos a trabajar, ojalá que el quórum lo permita, pero la idea es que se pueda trabajar en equipos y después una discusión en conjunto para dar una respuesta final, que no son casos de tipo cualitativo, son casos totalmente cuantitativos en donde ustedes van a tener que hacer algunos cálculos, algunas propuestas y lo vamos a observar y entre todo lo vamos a juzgar, que es lo relevante del método del caso de Harvard, ¿no? Y finalmente, que van a hacer un proyecto integrador. Ese proyecto integrador pues va a permitir que ustedes apliquen realmente en un caso que ustedes van a elegir, no lo voy a elegir yo, todo lo que vayan aprendiendo a lo largo del método, a lo largo del curso, pero que además van a llevar durante este curso pues todo el soporte y el apoyo de mi parte. Perfecto, pues muchísimas gracias. No sé si tengas algo más que comentar, Carlos. No, simplemente agradecerte, Aurora, y a todo el público. Muy bien, muchas gracias. Pues a nombre de nuestra división y de la Facultad de Ingeniería vamos a hacerte llegar un reconocimiento por tu ponencia y por ayudarnos esta tarde a compartir conocimiento con las más de 86 personas que se conectaron a esta transmisión en vivo. Reiterarles que va a estar disponible inmediatamente en nuestra fanpage Minería UNA en Facebook y posteriormente en nuestros canales de YouTube y nuestra página de internet www.minería.unam.mx. Mucha gente luego nos pregunta por la presentación. En Facebook pueden verla completa. Muchísimas gracias y pues, Carlos, muchas gracias por haber participado y nos estamos saludando. Un honor. Hasta luego. Hasta luego.